En este video voy a explicar el funcionamiento de las gráficas de los circuitos con UJT. ¿Ok? Las gráficas de estos tipos de circuitos no necesitan casi ningún cálculo. Necesitan cálculo para hallar estos valores, como el voltaje pico o el máximo, pero en sí la forma, si es que tapamos todos estos valores de aquí, la forma se lo puede hallar sin ninguno de esos cálculos. ¿Ok? Hay que analizar el circuito para hallarlo. Entonces hay que analizarlo bien. Veamos este circuito. Para comenzar, tenemos una fuente de AC, ¿ok? Entonces aquí está nuestra fuente. Y en el circuito nos habían pedido que este tipo de circuito tenga un tiempo de disparo o un alfa, un disparo en los 60 grados, ¿ok? Entonces, como pueden ver, aquí hay un voltaje Vx que va a encender este sender, entonces todo esto va a tener el voltaje sender, ¿no? Significando que si directamente hay una resistencia aquí, nuestro capacitor se va a cargar de forma exponencial, ¿ok? Y una vez que se cargue, se va a descargar y va a encender. Espero que vean que estos dos puntos están conectados. No lo hice para que se vea feo. Si quieren lo hago para que sea claro. ¿Ok? Entonces, una vez que se enciende el UJT, vamos a prender este SCR. ¿Y qué va a hacer eso? Va a hacer que justo en ese semiciclo, el voltaje que hubiera ido hacia esta resistencia, el diodo y el zener, de repente está siendo corto y se está yendo todo a tierra. ¿Ok? ¿Y qué pasa con el voltaje que estaba aquí? Ya no está. Así que nada de esto va a estar funcionando. ¿Tiene sentido? Estamos encendiendo un cortocircuito. Entonces, por ese semiciclo, hasta que el SCR se apague, nuestro circuito de control ya no va a funcionar. Entonces, como pueden ver, aquí tengo 20. Este es el voltaje del zener. Voltaje zener. ¿Ok? Ese voltaje zener va a cargarse. O sea, no va a estar encendido, pero va a aumentar. Y en el momento que llega al voltaje que se hace que se encienda, este zener, listo, va a estar a ese voltaje, que son 20 voltios. Por el momento que llegamos al ángulo de disparo, va a caer. ¿Por qué? Porque como dije, todo esto se va a apagar gracias a este corto. Entonces, y ese que se apaga va a durar hasta que nuevamente lleguemos al semiciclo positivo. Como pueden ver, esto no es un puente de diodos, así que no vamos a tener pura onda positiva. Simplemente la onda negativa por este diodo no va a pasar. Entonces, no hay corriente en la onda negativa aquí. ¿Ok? Entonces se enciende, se va a apagar hasta que llega al siguiente ciclo positivo y de ahí se enciende de nuevo. ¿Ok? ¿Cómo se ve el voltaje? El voltaje del capacitor es este voltaje rojo. El voltaje del capacitor, como ya les dije, esto es un circuito de carga exponencial. Entonces se va a cargar de manera exponencial hasta descargarse. ¿Ok? Y de ahí se descarga, como pueden ver aquí hay una ligera curva y se va a cargar nuevamente cuando se encienda el circuito. ¿Ok? Entonces justo en ese instante va a haber un pulso. ¿Ok? Listo, ahora tenemos VO. VO es el voltaje justo en esta salida, este voltaje. VO. Ay, no, no, no. No, perdón, no los quería confundir. Es VY. ¿Dónde está VY? Sí, VY. El de los pulsos está ahí. Ok, ese es VY. VY es el de la salida del UJT. VO es este voltaje. No se me confundan. VO es este voltaje. Antes de que se encienda este SCR, el voltaje que pasaba por acá, o la corriente que pasaba por acá, era alta, ¿no? O sea, estamos en una onda que llega a 170 voltios, ¿no? Pero está conectado a todo este circuito. Entonces, aunque este voltaje VO sí recibía corriente, sí recibía voltaje de la fuente, no era muy alto, debido a que está conectado a muchas cosas, ¿ok? Y este voltaje, por lo tanto, no es tan alto. En el momento que se hace corto, prácticamente todo este voltaje está cayendo aquí.
Entonces por eso decimos que al inicio no hay casi nada. Y en el momento que se enciende el SSR, ¡prac!, recibimos toda la onda. ¿Ok? Y la onda negativa, cuando aquí estamos en ese semiciclo negativo, no cruza nada, ¿no? Entonces hace cero. Entonces por eso es que recibimos solo la onda después del instante que se enciende el SSR y es casi cero en lo demás, casi. ¿Ok? Y este es el voltaje del SSR. Recibe la onda. Al momento que se enciende el SSR, ahí está haciendo el corto. Y recibe los demás. ¿Ok? Entonces este es un ejemplo de gráficas con carga exponencial. Llamo este que tiene carga lineal. ¿Por qué tiene carga lineal? Esto lo vimos en otro ejercicio, pero aquí hay un transistor, un BJT. ¿Ok? Y antes les dije que simplemente aquí hay un voltaje no regulado, pero se vería más o menos así. Tenemos una fuente de AC, ¿ok?, que pasaría por este punto si es que este tríac estuviera encendido, entonces aquí no hay nada. Y si no, pasa las bobinas. Aquí hay una reducción de voltaje que pasa por un puente de diodo y ese puente de diodo va a hacer que tengamos un voltaje no regulado, se va a ver así. ¿Ok? Aquí está. Es el voltaje no regulado. Ese voltaje va a encender al Zener. ¿Ok? Como pueden ver, aquí está. Va a comenzar en 0 el Zener y va a encenderse hasta llegar a su punto de Zener, que es casi 20. Y va a mantenerse en 20 hasta que caiga. Aquí pueden ver en el amarillo, va a caer. Entonces, justo en ese punto va a haber una caída. Y de ahí regresa a su estado natural. ¿Ok? De ahí tenemos el voltaje del capacitor, este rojo. ¿Ok? Como pueden ver, el capacitor se está cargando de manera lineal. Y, ajá, aquí hay algo raro. Como pueden ver, está pasando todo el tiempo. Está, como que se dice, oscilando. Está oscilando. ¿Y por qué está oscilando? ¿Y por qué no solo cayó hasta el siguiente ciclo? Pues eso es debido al funcionamiento del UJT. Eso es algo que no le expliqué, pero se lo ve aquí. ¿Ok? Esta es una gráfica del funcionamiento de un UJT. Y muy rápido prácticamente, si es que el voltaje, perdón, la corriente que entra al UJT está entre la corriente aquí, pico, y la corriente de valle, el UJT va a poder oscilar. Si es que se pasa fuera de ese rango, simplemente se va a encender una vez y no se va a volver a encender hasta el siguiente ciclo. Pero si es que está en este rango, sí oscila. Entonces, como pueden ver, aquí estamos asumiendo que en este circuito la corriente que entra al capacitor es IC. A ver, y esta parte es rara, ya les explico. A mí me confundía. Aquí había una corriente IC, ¿ok? Que es la del colector, que luego entra al del capacitor. Y lo que quiero que se imaginen es que esta corriente va a cargar el capacitor y justo en el momento donde el capacitor se carga y comienza a descargarse, imagínense que se hace como circuito abierto. ¿Tiene sentido? O sea, primero, a ver, cuando el capacitor se está cargando, se ve como una línea. Cuando se descarga, se ve como, digamos, una fuente, ¿no? Entonces va a entregar corriente. Pero justo en ese rango, ¿cómo se ve? Lo que yo me imagino es que justo en ese rango es como que tiene un corto, porque está transicionando, está yendo de línea a carga, va a dar vuelta la corriente. Si antes la corriente que pasaba por el capacitor iba acá, ahora va a ir en la otra dirección. Entonces, justo esa corriente, en el momento que se da la vuelta, aquí tiene que ser cero. Y en ese micro instante, es como que tiene un circuito abierto. Y por eso la corriente que analizamos para ver si es que oscila o no es la corriente del colector, no la corriente del capacitor. Es en sí la corriente que carga el capacitor. Porque justo en ese instante se va a abrir y va a pasar hacia acá. Imagínense que aquí se abre y toda la corriente va hacia el UJT y ahí eso es lo que determina si es que oscila. Entonces, la corriente del colector, aquí estamos asumiendo que está justo entre el pico y el valle. Es decir, la corriente del colector, imagínense que en el circuito hemos determinado que está en este
rango. ¿Y qué significa esto? Pues estos valores te dan en el ejercicio. No hay que preocuparse en hallarlos, el de pico y el del valle. Solamente hay que ver si es que nuestra corriente está. Y si es que no está, capaz les piden que lo esté. ¿Ok? Cambien alguna resistencia, algún valor para que esté en este rango y oscile. Y ustedes ya saben cómo hacerlo usando las ecuaciones de lo que sea, si es carga lineal o exponencial. Mallas. Entonces, sabiendo que oscila, ¿qué pasa? El capacitor se va a cargar, se va a descargar, pero va a oscilar, va a quedarse en ese rango, hasta que aquí en este punto la corriente se hace cero, o el voltaje se hace cero, entonces regresó al voltaje mínimo, o al voltaje cero. Pero antes de eso estaba en un voltaje de valle, no estaba completamente descargado, porque como les digo, está oscilando. Entonces el voltaje del capacitor se ve así, está oscilando, 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 llegó a cero, porque terminó el ciclo, y luego continuó oscilando hasta llegar a cero, y así hasta infinito. Los pulsos ocurren en cada vez que llega al voltaje pico. Aquí hay un pulso, aquí hay otro pulso, y otro pulso, y este aquí no llegó, así que no hay pulso. Listo, y voltaje VO, ¿qué es VO? Como pueden ver, este VO es el que está justo conectado al SCR. Perdón, casi los confundo de nuevo. Ese voltaje es el voltaje de SCR, ese tiene que ver con los pulsos, entonces ese pulso va a entrar al SCR. VO es el voltaje de esta resistencia. Como antes, este triac no estaba encendido. Aquí sí teníamos un voltaje de cero. ¿Ok? El momento que se enciende el triac, va a poder pasar corrientes como un corto. Entonces, de una, ¡prac! Se alzó aquí. Y tenemos un voltaje que sigue al de la fuente. Y cae hasta que, en este caso, ya ven, hice mal la gráfica. Porque justo cuando sale negativo, en el semiciclo negativo, este SCR se va a encender por este pulso. Pero estamos en el semiciclo negativo y el triac, Dios mío, estoy diciendo el SCR, estoy diciendo triac. Disculpen, no edito estos videos por cuestión de tiempo, pero espero que hayan entendido que esto es voltaje del triac. Ok. Cuando el triac se enciende, ¿qué va a pasar? La corriente sí va a poder fluir en la otra dirección porque es un triac, no es un SCR. Entonces aquí, ¿qué debería pasar? Deberíamos seguir el voltaje de la fuente, o sea, debería verse así, invertido. Déjenme ahorita lo edito. Ahí sí. El que sí estaba prestando atención, sí entendió, pero o lo vio desde antes. Entonces, los pulsos encienden el triac. Entonces, de esa manera, el voltaje de esta resistencia, el VO, va a seguir el voltaje de la fuente en el momento que se encienda el triac. Entonces, aquí es 0, 0, 0. Se encendió, seguimos la fuente. Nuevamente, se apagó el triac porque ya terminamos el ciclo. Entonces va a ser 0, 0 hasta que se encienda. Y ahora seguimos la fuente. ¿Ok? Entonces el triac va a seguir ese camino hasta que se encienda y de ahí va a dejar que pase. ¿Ok? Entonces junto este voltaje con este voltaje y me da el de la fuente. Y este es un ejemplo de una carga lineal, pero también de una carga oscilando. Y que el voltaje de la resistencia que estamos analizando ve los semiciclos positivos y negativos de la fuente. Así son las gráficas de UJT. Como pueden ver, no usé ningún valor. Si es que ustedes quieren profundizar, les toca hallar estos valores. ¿Ok? Pero aparte de eso, ya esto ya es un ejercicio completo prácticamente.